Hoy en Butacas Vacías el protagonista es el cine. El cine tiene una gran capacidad de persuasión. Es un medio muy poderoso para llegar a la mente y al corazón. El cine se puede utilizar bien. Ha habido ejemplos en la historia, pensemos recientemente en La Pasión de Mel Gibson, que tanto bien ha hecho a las almas, películas como Marcelino Pan y Vino, Bala Rasa, películas que edifican y llevan a Dios, ¿no? La vida de San Ignacio Loyola, la vida de los santos hace mucho bien, pero el cine, lamentablemente, hoy en día en la posmodernidad se utiliza para corromper las mentes. El cine no hace más que vomitar en alta definición todos los vicios del siglo. Manipulan las mentes. Y estamos aquí con el historiador don Rafael María Molina, que colabora con nosotros con mucho gusto en Agnus Dei. El placer es mío y el honor es mío. Bien, Rafa, pues como historiador, pues tú has leído mucho y también te has ido fijando, ¿no? Cómo el cine ha ido influyendo, ¿no? En todos estos años, ¿no? En el siglo XX, ¿no? Como las películas al principio en blanco y negro eran más decentes, pero posteriormente, conforme van avanzando los años, hay como mayor degeneración en el cine, ¿no? ¿Por qué ha ido evolucionando así el cine? Ha ido involucionando más bien. Bueno, el cine en sí no es malo, y eso se convirtió en un arte durante el siglo XX de una gran importancia. Pero es evidente que en una gran mayoría de los casos se ha utilizado para el mal en vez de para el bien. A veces se ha usado para el bien, pero desgraciadamente la gran mayoría de veces se ha usado para el mal. El cine es un arte que tiene una tremenda fuerza persuasiva que entra directamente a través de los sentidos en nuestra mente de una forma casi única, como ningún otro arte puede hacerlo actualmente, ¿no? Anula llega a poder anular nuestra forma de pensar, nuestra propia personalidad, a embobar, a hipnotizar y alcanza directamente nuestro subconsciente, ¿no? De tal forma que puede llegar a hacer que cambiar nuestra propia mentalidad sin que nosotros mismos nos demos cuenta hasta que ha pasado un tiempo y ya es irreversible. El cine es una técnica y un arte pues que tiene una fuerza persuasiva enorme, ¿no? Y esto se han dado cuenta desde hace muchos años, ¿no? Ahora los enemigos de la Iglesia y lo han utilizado con profusión para conseguir los fines de la ingeniería social, ¿no? Que al final es un lavado de cerebro colectivo para conseguir que la gran mayoría de la gente en el mundo occidental, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, en el mundo, lo que es el mundo occidental, sin darse cuenta, llegue a adoptar las formas de pensar, de actuar y la mentalidad anticristiana y de aquellos que odian a la Iglesia. Hoy en día el cine, también la televisión, para un programa bueno que puedes ver puede haber 10 malos o 20 malos, ¿no? La proporción es tremenda. Pues sí, así es. La verdad es que hubo épocas en que el cine tenía una gran calidad y se usaba para el bien. Se usaba para edificar el alma, para aumentar la sensación, el sentido de trascendencia y abrir el alma hacia Dios nuestro Señor. No hubo épocas en los años 40, por ejemplo, en el cine español, que se hacían películas muy buenas, de mucha calidad, no solo técnica, sino de mucha calidad espiritual, ¿no? Películas como Balargasa, La mies es mucha, la vida de San Ignacio de Loyola, eran películas de gran calidad y que ayudaban al alma a elevarse hacia Dios, a Dios nuestro Señor y hacia la devoción a la Santísima Virgen. Desgraciadamente esa época fue efímera en España y en otras partes, ¿no? Había películas muy buenas, por ejemplo, una película italiana muy buena que se llama El Maestro, ¿no? Que es muy buena, la recomiendo, que es de principios de los años 50, ¿no? Pero esa época fue efímera al final y a partir de ese momento el cine fue en su gran mayoría ha sido un vehículo difusor de las ideas anticristianas, anti-iglesia, de la favor de la ingeniería social y promasónicas, ¿no? Por supuesto hay excepciones, sigue habiendo hoy en día de vez en cuando películas muy buenas de mucha calidad. Por ejemplo, hay una que es extraordinaria, que es La Pasión de Mel Gibson, ¿no? Quizás sea la mejor película que se ha hecho en la época moderna, digamos, de los últimos 10 o 15 años, pero en su inmensa mayoría el cine es pernicioso, hoy en día ha llegado a ser incluso muy pernicioso para las almas. Aunque evidentemente hay películas buenas y siguen haciendo, pero la proporción es aterradora, ¿no? A lo mejor para una película buena que hay podemos encontrar 30 o 40 malas. Pues claro, el cine ha llegado a ser pues una técnica muy peligrosa porque sin darnos cuenta, pues como decía, te va cambiando tu propia mentalidad, tu propia forma de pensar y de sentir, sin que tú mismo seas plenamente consciente. Por ejemplo, vemos una película en la que un señor está casado y se lleva mal con su esposa porque hay una incompatibilidad de caracteres, ¿no? Luego ese mismo señor resulta que en su trabajo tiene una secretaria que es muy guapa y es muy simpática y tiene un montón de virtudes personales, ¿no? Ya sin darnos nosotros mismos cuenta,
empezamos a lamentar sin ser conscientes, pero empezamos a lamentar por dentro en que la Iglesia prohíba el adulterio, ¿no? Y nos hace lamentar eso, ¿no? Y nuestra propia, pues por ejemplo, en este ejemplo, pues nuestra propia forma de ser, sin darnos cuenta, nos lleva a empatizar con los protagonistas y a desear que sean felices, que tengan una relación, por mucho que sea un adulterio y sea completamente inmoral, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Se puede hacer muchos ejemplos de cómo el cine puede cambiarnos sin darnos nosotros cuenta. Es un vehículo extraordinario con un potencial enorme para la ingeniería social. Incluso películas que nos pueden parecer, por ejemplo, hoy, desde nuestra mentalidad de principios del siglo XXI, muy ingenuas y muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, determinadas películas históricas, como, yo que sé, Cleopatra, que se hicieron en aquella época, en los años 50 o finales de los 50. Vemos cómo, si uno lo mira con una mentalidad realmente cristiana o católica, tiene momentos de erotismo intenso, ¿no? Aunque sea simulado, ¿no? Y que son perniciosas, ¿no? El cine, por ejemplo, en su momento empezó. Los besos entre los protagonistas al principio eran muy polémicos, porque la gente se daba cuenta, no solamente en la iglesia, sino mucha gente, de que era algo inmoral. Pero bueno, se dejó pasar. Parecía que al fin y al cabo era una concesión al amor, que tampoco pasaba nada, no era tan grave. Del cine se pasó evidentemente ya rápidamente a los desnudos femeninos. Por lo tanto, don Rafael, por todo lo que nos está diciendo, el cine apela mucho a la sensiblería, ¿no? Siempre presentan el pecado como algo simpático, ¿no? La persona con la que pecas, pues es una persona amable, muy bella, muy bondadosa, ¿no? Aparentemente, ¿no? Y con eso, pues uno se acaba autoengañando, ¿no? La sensiblería hace mucho daño. Sí, más que la sensibilidad es el hecho de que el cine llega directamente a los sentidos y a la forma de pensar y a la mentalidad de cada uno, ¿no? Sin filtros, te llega directamente. Y eso tiene una capacidad de lavar el cerebro que es extraordinaria, que es increíble. El hecho de que a través de imágenes y de personas y de experiencias visuales atractivas para los sentidos, uno puede ir cambiando su mentalidad es algo que da pavor, pero ocurre y es uno de los grandes peligros del cine, ¿no? Y a través de películas que pueden llegar a tener pues puede parecer muy bonitas desde el punto de vista artístico, pues uno no se va, sin darse cuenta, pues uno olvida que el mensaje de esas películas de fondo es completamente anticristiano, ¿no? Y así hemos llegado a la situación de cada vez más a través de las décadas en que un 80% del cine como mínimo es anticristiano. Y es terrible. Eso causa un daño en la mentalidad cristiana de las sucesivas generaciones que puede llegar a ser, si no irreversible, gravísimo. Vamos a profundizar en estos modelos anticristianos. ¿Qué antivalores defienden? Por ejemplo, ¿qué pecados fomentan? Bueno, el pecado de la impureza ha sido uno de los grandes pecados fomentados a través del cine. Es evidente, es lo que decíamos antes, ¿no? Pues primero los besos, que parecían que no era nada. Pero como pasa en la ingeniería social, una vez que has hecho una concesión, ya es un río y que no se puede frenar de ninguna manera, ¿no? Y a partir de ahí todo lo que vendrá después será tremendo, ¿no? De los besos, el desnudo, cada vez se va de mal en peor, ¿no? Y cada vez se va aceptando cada vez más. Y llega un momento que ya no puede haber películas sin escenas de, digamos, inmorales o impuras, ¿no? Y eso es terrible para el alma, ¿no? Desde un punto de vista cristiano, ¿no? Lo mismo pasó con la homosexualidad, que al principio era algo rechazado por la inmensa mayoría según la ley natural de la gente, y a través de su inclusión en determinadas series de televisión o películas de cine. Cuando decimos cine, vale para la televisión y para las series de televisión, lógicamente, pues se metían una serie de personajes que eran muy simpáticos, supuestamente, y así se consiguió ir cambiando la mentalidad de la gente que veía esas películas o esas series de televisión, y así en muchas cosas, en muchos ámbitos y en muchos aspectos, ¿no? También desde el punto de vista, por ejemplo, el cine, por ejemplo, en otros ámbitos, por ejemplo, ha sido una eficaz herramienta revolucionaria, porque ha habido películas, por ejemplo, que aparentemente cuyos guionistas tenían de ideologías revolucionarias o marxistas y que hacían películas que aparentemente no eran de esos temas, pero que a través de ellas pues metían su mensaje, ¿no? Por ejemplo, es muy típico el caso de, en su momento, en los años 60, la película Espartaco, ¿no? Que fue bueno, pues puede ser muy bonita desde el punto de vista artístico, del cine, si uno le gusta el cine de romanos de aquella época, pero que sus directores eran marxistas y, digamos, sus guionistas, vamos, y entonces pues me introducían su mensaje revolucionario, y así muchas, y de forma cada vez más explícita, ¿no? Es un ejemplo, pero puede haber miles, ¿no? Por ejemplo, el cine pues es un eficaz modelo de cambio de mentalidades, ¿no? Y por eso ha sido un vehículo para la ingeniería social de un poder enorme. Vamos a seguir profundizando, no solo la impureza, no solo la vida hedonista, sino también el robo, también la violencia y sobre todo ese final feliz de Hollywood, ¿no? Donde nos hacen ver que la vida no es crud, la vida
en general es un modelo anticristiano, ¿no? Sí, porque se exalta, al final el cine suele exaltar el amor por el amor, el placer por el placer, la alegría por la alegría, sin ningún respeto al orden natural, olvidando que la vida es cruz y sufrimiento que se ha de ofrecer a Dios nuestro Señor y a la Santísima Virgen. Y bueno, se ha llegado a momentos y situaciones en que el cine emite mensajes abiertamente anticristianos, ya no sutiles ni simulados, sino abiertamente, ¿no? Si uno ve películas, por ejemplo, o series de ambientación medieval hoy en día, en una gran mayoría de ellas aparece la Iglesia como una institución represora, oscurantista, de intransigencia, que exprime a los campesinos. Hay películas muy famosas, ¿no? Como El nombre de la rosa, ¿no? Que puede parecer muy interesantes desde el punto de vista artístico, pero que difunden ese mensaje, ¿no? En este tipo de películas, por ejemplo, solemos ver como el héroe siempre es un personaje escéptico en materia de religión, un personaje heterodoxo, que es cristiano a su manera, con valores modernistas que diríamos hoy en día. O sea, se traslada una mentalidad del siglo XXI a la Edad Media y lo hacen tranquilamente y eso cuela en la mentalidad de la gente que ve las películas, ¿no? Por ejemplo, el héroe siempre es la persona que cuestiona la religión, que emite mensajes que son de escepticismo, de crítica a la Iglesia. Hay películas que son evidentes en eso. Decía El nombre de la rosa, por ejemplo, no sé. Hay otra película, por ejemplo, El reino de los cielos, una película de Ridley Scott de ambientación de las cruzadas que emite unos mensajes anticristianos increíbles, ¿no? Lo cual es una perversión porque el utilizar la historia para tergiversarla y para ocultar que en la Edad Media, por ejemplo, la inmensa mayoría de la gente era cristiana de forma natural, eso se cambia y te introducen los contravalores del siglo XXI, se lo llevan a esa época y se nos hace ver que ya había héroes que eran anticristianos o que eran muy escépticos o que se oponían a la Iglesia, que ya contemplaban a la Iglesia con mucho, o por ejemplo en algunas películas que por ejemplo pues se hace abiertas apologías de herejes como Pelagio, por ejemplo, ¿no? Mientras se pone a la Iglesia como una institución de intransigencia, una institución opresora que es como una mafia, ¿no? Por ejemplo, hay una película que se llama El Rey Arturo, ¿no? De hace unos pocos años donde se ve esto, ¿no? El Pelagio es como el héroe, ¿no? El hereje Pelagio, ¿no? Se emiten ya todo tipo de mensajes anticristianos, ¿no? Luego, por ejemplo, vemos como, por ejemplo, en el cine español, por ejemplo, de nuestros días, se centra en personas marginales, en delincuentes, sin ninguna ley ni moral, lo cual es una herramienta a favor, en definitiva, de la ingeniería social, ¿no? Se cambia el héroe por el antihéroe. Es la erradicación de todos los valores nobles. Religión, patriotismo, sentido del honor, todo eso se ridiculiza o se denigra y se instaura como héroes a antihéroes, ¿no? Delincuentes, sin una ley ni moral, sin escrúpulos, y nos lo ponen como héroes, ¿no? Eso es... El cine ha llegado a ser pues una herramienta en su gran mayoría de la ingeniería social, de cambio hacia una mentalidad anticristiana, y eso es un peligro muy grave que hay que denunciar. Por lo que nos está diciendo Rafael, el cine es un lavado de cerebro muy completo, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Te están quitando los valores cristianos, te están metiendo los valores del mundo con ideologías que atentamente pues están condenadas por la Iglesia, ¿no? También vamos a profundizar en la importancia de la censura, la importancia de que haya un buen censor, alguien con formación que impida poner en pantalla todas aquellas cosas que pueden confundir o hacer daño a las almas. Sí, antiguamente había la censura, no solamente en España, la había en Italia, la había en otros países, también en Estados Unidos o en Inglaterra. Eran las épocas hasta los 40 o 50 que se era consciente del riesgo que podía suponer el cine y pues había un intento de control para que el cine no derivara hacia una situación de maldad, ¿no? Hacia una situación de exaltación de valores nefastos, ¿no? Eso se ha terminado, hoy la censura, el concepto de censura se denigra completamente, pero el hecho es que se ha llegado a instaurar una especie de censura al revés, ¿no? Hay una contracensura, porque hoy en día, si alguien quiere proponer a una productora a un productor o a un mecenas que financie una película católica de vías de santos, de vías de religión, de vida edificante, en una gran mayoría de casos seguramente se encontrará que es imposible hacer este tipo de películas, ¿no? Hay excepciones, hay películas hoy en día, alguna serie de vías de santos que están bien, pero son la excepción a la regla, que es de la exaltación de contravalores hostiles al cristianismo de una forma casi permanente. Antiguamente los grandes mecenas pues pagaban películas católicas para difundir el bien, ¿no? Hoy en día cuesta mucho, ¿no? Encontrar gente católica que quiera apostar por el buen cine, ¿no? Pero sin embargo los hijos de las tinieblas son más astutos y tienen todo el poder, ¿no? Para podrir las mentes, para... Claro, la naturaleza humana está muy herida por el pecado original, y bueno, es evidente que a la naturaleza humana y a los sentidos les resulta más placentero
pues en este caso, hablando del cine, ver situaciones y ver hechos que son atractivos para los sentidos, aunque sean muy inmorales, ¿no? Y eso, pues evidentemente los enemigos de la Iglesia lo aprovechan al máximo, ¿no? Vamos a hablar ahora de un caso concreto en España, ¿no? En las películas en blanco y negro, pues difícilmente entraba una mala escena, ¿no? Iban poco a poco sutilmente los besos, pero ya en los años 60, con la excusa del turismo y el destape, pues se hizo mucho daño, ¿no? Se empezaron a sacar estas películas de José Luis López Vázquez, con las suecas, todo esto que realmente pervirtió a la sociedad española. No mirarlas, si podemos, porque nos daremos cuenta que no son buenas en absoluto, ¿no? Porque tienen muchos momentos que son malos y que desde un punto de vista moral, ¿no? Y que promueven valores o antivalores que son contrarios al sentido cristiano y de trascendencia y pueden ser muy perjudiciales. Al fin de cuentas, la impureza, ya lo dijo, es que es un tema absolutamente importante, ¿no? Lo dijo la Santísima Virgen en Fátima, ¿no? Que es el pecado que más lleva almas al infierno, ¿no? Por lo tanto, si una película o una serie de televisión, sea de ahora o sea de los años 60, nos hace tener pensamientos malos o llevar a cabo o nos hace desear hacer acciones moralmente malas o perversas, no la veamos. También en los años 60 en Hollywood hubo un punto de inflexión muy poderoso, ¿no? Los guionistas de Hollywood empezaron a meter abiertamente pornografía en los guiones y esto, como Estados Unidos es la referencia, pues esto pasó a otros países, pasó a Europa y hizo mucho daño, ¿no? Pero también pensemos ahora en los años 80 en España, ¿no? Directores que no vamos a nombrar porque no hay que hacerles publicidad, totalmente encumbrados, que hicieron películas por donde fomentaban abiertamente pues la homosexualidad, una vida loca y que han hecho mucho daño a la sociedad española. Pensemos en la movida madrileña y en los años 80, ¿no? Películas que reflejan esta movida también hicieron mucho daño. Sí, pues sí, es lo que decimos en el fondo, ¿no? La ingeniería social, el cine tiene una inmensa capacidad para promover la ingeniería social, porque cambia nuestra forma de sentir, incluso casi sin que nos demos cuenta, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? Hay películas que, vistas desde hoy en día, de los años 60, por ejemplo, están consideradas de gran calidad, y sin embargo, y nos pueden parecer ingenuas, ¿no? Vistas desde la absoluta depravación en que ha terminado derivando el cine o las series de televisión de hoy en día, ¿no? En una gran mayoría de casos. Y son películas que aún siguen conservando, por ejemplo, mucho prestigio, ¿no? Pero que objetivamente fueron tremendamente inmorales y tremendamente graves para su época, ¿no? Películas, por ejemplo, El apartamento de Billy Wilder o Con faldas y a lo loco, que hoy nos parecen casi ingenuas, ¿no? Pero en absoluto, ¿no? Porque una película que a principios de los 60 fomentaba, pues como El apartamento de Billy Wilder, pues que las oficinas son como un lugar de orgías, ¿no? Donde después de las horas de oficina los jefes y las secretarias tienen todo tipo de encuentros entre ellos y los apartamentos se utilizan para eso, pues hoy en día pues a lo mejor no, en la depravación que vivimos puede ser algo normal en el cine, por desgracia, pero en aquella época era algo nuevo y revolucionario y se hizo, ¿no? Ya a principios de los 60 pues ya empezaba se abría la puerta hacia el mal, ¿no? Realmente hacia... Por ejemplo, películas como Con faldas y a lo loco pueden parecernos muy ingenuas, pero el hecho de que aparecieran hombres vestidos de mujer en aquella época era muy revolucionario. Hoy estamos acostumbrados a ello, pero en aquella época era muy revolucionario y fue muy nefasto desde el punto de vista moral. Esas películas abrieron ese tipo de películas, no solo esas dos, evidentemente, sino otras por el estilo, abonaron el terreno para que pudieran vivir toda la depravación posterior. Películas que hoy nos pueden parecer, como digo, de mucha calidad o muy ingenuas desde nuestra historia, pero que en absoluto son ingenuas. Hoy en día las personas han perdido el espíritu crítico, ¿no? Las personas que ven cine pues tienden a imitar a los héroes del cine que a veces son antihéroes, ¿no? Y esto sucede también con las modas, ¿no? Pensemos en la minifalda, en el bikini, que ha salido tanto en el cine y la gente pues ha tomado estas costumbres, ¿no? Cómo todo esto ha contribuido a la perversión de las costumbres en la sociedad española. Claro, porque uno de los efectos que tiene el cine es que genera un efecto de imitación, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Formas de vestir, de moverse, de actuar, de hablar. Muchas películas generan frases, por ejemplo, que luego se repiten y pasan al vocabulario popular, ¿no? E incluso como se ponen muy de moda, ¿no? Y salen de películas, ¿no? Claro, se fomenta todo tipo de valores que son malos, ¿no? Es verdad que no todo el cine es malo, como estamos diciendo, ¿no? Hay películas que pueden fomentar la historia bien entendida, o valores patrióticos, o militares bien entendidos, pero el cine, no nos engañemos, ha llegado un momento en que quien dice el cine dice la televisión y las series de televisión, que un 80% de ellas, siendo generoso, un 80% de ellos es malo y pernicioso. Yo recomiendo que simplemente muchos días, si no se puede ver ninguna película o serie de televisión decente por la televisión, apaguemos la televisión o veamos canales de internet católicos o documentales que sean edificantes realmente,
y no veamos televisión, porque a veces llega un momento, como también ya al margen del cine, ¿no? Programas de pésima calidad, ¿no? De televisión basura, ¿no? Eso es degradante y es muy malo para el alma, ¿no? Porque nos hace pensar y desear cometer actos de inmoralidad o de pecado, ¿no? Por tanto, todo lo que sea malo para el alma, al final hay que desecharlo. Pero ¿quién está detrás de toda esta podedumbre de la industria del cine? ¿Quién está detrás de Hollywood para promover estos antivalores? Bueno, es conocido, ¿no? Pues que hay muchos... detrás de Hollywood pues hay fuerzas importantes e influyentes fuerzas, ¿no? Masónicas o promasónicas que están allí, ¿no? Y que desde hace mucho tiempo, como decía, ya desde los años 60, ¿no? Que trabajan con un programa consciente para destruir y destrozar los valores y los fundamentos de la moral cristiana y de la ley natural en Occidente, ¿no? Bien, amigos, espero que este sencillo programa haya contribuido a darse cuenta de lo pernicioso que es el cine para el alma. Nos van entrando imágenes de modelos de vida anticristianos y nos van cambiando la mentalidad, por eso tenemos que estar alerta, ¿no? Tenemos que no dejarnos engañar por esta propaganda anticristiana, tener una vida de oración con buenos libros, buenas lecturas, buenas compañías y no dejar que envenenen nuestra alma y nuestro cerebro con malas películas. Ha sido un espacio más de Butacas Vacías, donde hablamos de temas que normalmente no aparecen en los medios de comunicación.